Bienvenido en Confianza, un programa de Bernal Mancebo. Yo soy Juan Carlos Bernal y conmigo está mi esposa Lorena. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, hoy estamos, ¿verdad? Estamos como entrando en pleno verano, ¿verdad? Sí, ya se siente que estamos empezando las vacaciones. Dije verano, ¿por qué asumes que es vacaciones? Yo como que tengo asociado que verano son vacaciones, los niños ya no están en clase o están a punto de salir, ¿verdad? Todo perspectiva, La ¿verdad? rutina, todo es perspectiva. Y como cambia. La Y rutina de verdad cambia. que sí, que hay algo que empezamos nosotros a experimentar con la venida del verano, como con una alegría, con actividades, salidas, y en el medio de todo eso siempre un poquito de estrés, ¿verdad? Un poquito de preocupaciones, de qué es lo que está pasando, cómo lo vamos a hacer, Situaciones diferentes. diferente, porque empieza como un cambio, y los cambios siempre como nos causa un poquito de inquietud. Sí, ¿no? porque por un lado no nos vamos a tener que levantar temprano, pero por el otro, ¿qué vamos a hacer con los niños todo el día en casa, por ejemplo, verdad? Exacto. La frase de las mamás que dicen, nos encanta cuando empieza el verano y enseguida que empieza estamos locos para que termine para volverlos a mandar. Exacto. Y es parte de eso es el verano, que ya llegó, ya está aquí, ya estamos disfrutando de él. Y hoy tenemos un programa interesante porque queremos hablar de varios temas, varias cosas que tenemos. Estamos hablando sobre una serie que es Los Bloqueos. Y la semana pasada fue el jueves, Sí, ¿verdad? el jueves pasado comenzamos a hablar acerca de cuáles son los bloqueos que no nos permiten llegar a obtener lo que estamos deseando, a esas metas que nos proponemos y de repente dices, oye, ¿por qué no consigo o un mejor ingreso o cambiar de trabajo o la pareja que estoy deseando o mejor comunicación con mi hijo? ¿Verdad? Pero algo Sí. sucede, ¿no? Como que hay algo que nos traba, algo que nosotros vemos que nos impide alcanzar esa meta o ese objetivo que nosotros tenemos. Y hoy queremos hablar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con uno de estos bloqueos, que es como la percepción de lo que nosotros pensamos en lo que nos ha pasado en el pasado, cómo nosotros Como una predisposición. una predisposición, así es como el, el pensar que porque a nosotros nos sucedió algo en el pasado, nos va a volver a pasar en el futuro. Y entonces viene lo que llamamos el segundo bloqueo, que para nosotros son las suposiciones. El jueves pasado hablamos de las creencias, cómo las creencias van limitando nuestro potencial, van limitando nuestra acción, van frenando nuestras decisiones. Y hoy vamos a compartir contigo que el segundo bloqueo son las suposiciones. Estas suposiciones que nos llevan a creer que lo que yo creo, que la creencia que yo tengo es real. Es real. ¿Por qué? Porque me pasó en algún momento. ¿Ves? En algún momento yo tengo esa suposición de, por ejemplo, que si a mí me despidieron de un trabajo, yo puedo suponer que el próximo trabajo me van a despedir también. Y entonces llevamos con esa creencia porque viene de algo que nosotros creemos. También hay suposiciones de que porque en mi familia todo el mundo se divorcia, por ejemplo. Hay mucho de eso. Pues a mí me va a pasar también. Claro, son como esos patrones familiares que vamos asumiendo y suponiendo que también nosotros vamos a pasar por esos procesos, ¿no? Entonces las suposiciones nos llevan a creer que nuestra creencia es real. Las suposiciones nos llevan a hablar, a criticar, a juzgar a los demás. Las suposiciones nos llevan a tomarnos las cosas de forma personal. Por eso en el libro de los 4 acuerdos que me encanta, de Miguel Ruiz, el tercer acuerdo precisamente se llama el de te lleva a no suponer para que no te seas afectado en tu persona, ¿no? Exacto, también cuando suponemos, es como si de nuestra boca saliera un veneno emocional, no solamente hacia el otro, sino a nosotros mismos, como lo vamos a ver aquí, ¿no? Claro, porque vemos ahí es donde viene el bloqueo, en donde cuando nosotros nos predisponemos
a algo, sea real o no. Y aunque para nosotros puede ser muy real, para nosotros puede ser, podemos estar bien arraigado a esa suposición de algo que me va a pasar a mí, algo que va a suceder, algo, pues entonces nosotros vamos a actuar, vamos a pensar, vamos a manifestarnos de esa forma, ¿no? Por ese comportamiento va a venir desde donde nosotros nos sentimos, ¿verdad? Claro, inclusive son, como habíamos comentado la vez pasada, son esas anclas, una ancla más son las suposiciones. Como ya experimenté dolor en mi vida frente a una relación, voy a suponer que las demás relaciones van a significar lo mismo. Exacto. O voy a suponer que porque mi mamá sufrió, no sé, su relación con alguno de sus hijos, pudiera yo pensar que yo también voy a pasar, que voy a tener los mismos problemas, una relación no tan buena con uno de mis hijos, ¿no? Entonces nos van llevando las suposiciones muchas veces, o la mayoría de las veces, hacia lo que no deseamos tener. Es más que, Lore, yo creo que lo que hace es que nos aleja, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos esas suposiciones y nosotros tenemos un objetivo que queremos lograr. Por ejemplo, estoy solo y ando buscando mi pareja ideal. Ahora, si yo tengo la suposición de que a mí las personas me abandonan o que yo en el pasado tuve problemas con las relaciones, pues entonces yo vengo con esa suposición a cada relación de que yo voy a tener un problema. Y más que acercarme a la persona ideal, lo que voy a hacer es separarme y probablemente encontrarme con la persona equivocada, ¿verdad? Imagínate tú que sales dispuesta o con el deseo de conocer a esa persona que quieres que llegue a tu vida, pero con la suposición que puedes volver a pasar por el mismo sufrimiento, o que como a tu mamá o a tu tía no han encontrado esa pareja, tú tienes un temor, o es como si salieras como con un escudo, como exacto, a la defensiva. Como una protección, exacto, ¿verdad? Y entonces todas tus acciones, tu pensar, tu sentir, tu actuar, van a ir en relación a esta suposición, a pesar de que no te das cuenta y que creas que vas como muy libre. Sí. Vas a estar como atada, anclada a esta suposición, ¿no? Así y entonces las suposiciones crean mucho conflicto en las relaciones, no nada más hablando de pareja. Las suposiciones afectan la relación con una prima, con una amistad, en el colegio, con un maestro, porque suponemos, y suponemos en base a nuestra imaginación, a nuestra fantasía, y esta le vamos dando fuerza y la vamos haciendo como real. Entonces nos atrevemos, la confirmamos, ¿verdad? La confirmamos, y poco nos detenemos a pensar si la creencia en la que estoy basando mi suposición es afirmativa o no es real, o es negativa, ¿no? O no me lleva a el objetivo que quiero lograr, ¿ves? Porque escuchamos mucho, no, a mí me han fracasado todos los negocios. Entonces, si mi objetivo es como emprender, establecer un negocio, ganar dinero, y yo tengo esa suposición de que porque me ha ido mal en el pasado, porque a mi familia le ha ido mal, porque no hemos logrado levantar un negocio, pues entonces este otro que voy a empezar, esto que quiero emprender, esta pasión que quiero lograr, lo hago con miedo, porque claro, estoy esperando de que me va a pasar lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mis acciones no van a ser congruentes con mi deseo, con lo que yo quiero lograr. Y entonces ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene el conflicto. Ahí es cuando nos alejamos de esa meta que queremos alcanzar. Me he encontrado, por ejemplo, aquí a personas que, fíjate que la suposición es que yo no debo de perdonar porque la persona de enfrente no se lo merece. Una suposición exacto, que escuchamos muy seguido y que lamentablemente hace mucho daño. Yo no puedo perdonar porque el otro no se lo merece, porque perdonar es olvidar, porque perdonar es como si tú no valieras en tu valor, que ¿verdad? valieras menos, Cuando right?
nada que ver con eso. O sea, cuando nos dicen en este libro, que también se los recomiendo, de Isaac Barbosa, El valor del perdón, nos dice que, por ejemplo, aquí, frente a esta suposición de que no debo de perdonar porque le hago un bien al otro y no lo voy a permitir, en este libro nos habla Isaac de que el perdón está totalmente relacionado con nuestro propio bienestar, que el perdón va a provocar en nosotros un bienestar para ir aplacando esos sentimientos emocionales negativos, y cómo una suposición nos puede alejar de un bienestar que está en nosotros mismos, tomarlo por nosotros, ¿no? Y cómo el perdón tiene tanto que ver con todo, ¿no? Como que si nosotros suponemos que porque a mí me fue mal en algo que yo hice en el pasado, algo que o me fue mal en una relación, o me fue mal en un negocio, o me fue mal con mi hijo, o me fue mal con mi esposo o mi esposa, si yo no me perdono, pues entonces esa posición se hace más fuerte, ¿verdad? Como que el empezar a perdonarnos a nosotros mismos es una parte tan importante de nosotros lograr el bienestar que queremos para entonces lograr el objetivo que queremos. A veces no entendemos que para nosotros lograr el objetivo deseado, eso que anhelamos y que buscamos, primero tenemos que nosotros estar bien, tenemos que estar listos para recibirlo. Y a veces no sabemos por qué es que no nos llega, por qué es que nos cuesta tanto trabajo, por qué se hace tan difícil el acercarnos nosotros a nuestras metas. Y no nos damos cuenta que es que nosotros no estamos listos para estar ahí todavía, ¿verdad? Claro, y entonces te recomendamos, en esta estrategia que te hemos estado platicando, de Bernal Mancebo, de las 3 BM, o BM3, que cuando tú pongas una visión clara acerca de dónde quieres llegar, en dónde te ves. El día de ayer platicaba yo con una persona que está pasando por un duelo de una separación por infidelidad, y entonces ella tenía ciertas dudas sobre actuar de una forma u otra porque esta persona la vuelve a buscar. Yo le comentaba, ¿cuál es tu visión? ¿En dónde te ves tú dentro de en 6 meses, ¿no? Exacto. Ve aclarando tu visión. Entonces, esa acción que tú vas a tomar el día de hoy, pregúntate si te va a acercar a ese yo deseado o te va a alejar. Ajá. Y entonces estamos hablando de la visión clara. Pero por otro lado estamos viendo dentro de los bloqueos el segundo supuesto, que son el segundo bloqueo, que son las suposiciones. Y él me decía, es que puede ser que él esté arrepentido, sin embargo está muy bien con la otra persona. Es que puede ser que en algún momento, y es que puede ser, y volvemos a suponer, y lo que está sucediendo con esto es que nos puede alejar de nuestro yo deseado. Entonces es bien importante entender que las suposiciones nos pueden llevar al sufrimiento. Exacto, sí, por la creencia que nos lleva a tener. Nos comparte Toño que las posiciones pueden ser buenas o malas dependiendo de la forma como la lleguemos a comprobar, ¿no? Para darles aceptación o desecharlas. Yo creo que a mí no me gusta hablar de bueno y malo, sino qué es lo que me lleva a mí a lograr el objetivo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Qué es lo que me acerca a mí? Las suposiciones normalmente no nos llevan a acercarnos a lo que deseamos por el simple hecho de que estamos suponiendo algo que no sabemos si es real o no. ¿Ve? Y si nos hacemos, lo tomamos como nos dice Toño aquí, lo tomamos como bueno para probarlas, pues entonces estamos probando algo que no necesariamente tenemos ni que siquiera probar. ¿Ve? Porque las suposiciones no es como decir, yo hice muy bien en el negocio y entonces supongo que voy a hacer bien en el próximo negocio. Normalmente no las usamos así. Es lo que te iba a comentar, ¿verdad? porque lamentablemente tenemos un hábito de suponer para mal. Para mal, exacto. Es como una tendencia. Y ahí es donde hablamos del bloqueo, una suposición de que cuando hablamos de las suposiciones que son negativas, estamos hablando de esas suposiciones que me dicen yo no lo voy a lograr. Cuando hablamos de las suposiciones de que yo sí puedo, normalmente no le decimos que es una suposición, sino que es un hecho. Yo lo sé hacer.
No es Exacto, suposición. es una creencia de empoderamiento. Empoderamiento. Y entonces, por lo tanto, nos movemos más rápido y lo hacemos. Porque no es que lo suponemos, lo sabemos. Lo tenemos como creado como eso. Y sí, es una suposición porque lo hemos logrado en el pasado. Pero, sin embargo, cuando nosotros hacemos algo que nos lleva a alejarnos del propósito que buscamos, que nos detiene, esa suposición es tan negativa. Es como que nos limita a probar, a lanzarnos, a arriesgarnos, arriesgarnos a amar, a arriesgarnos a aprender, a arriesgarnos a poder ganar más dinero, como que nos detiene, limitan, las suposiciones nos limitan, precisamente dice Juan Carlos, las suposiciones, si hacemos un poquito de reflexión en la forma en la que hablamos, tendemos a suponer en un porcentaje muy alto de forma negativa, de forma limitativa, de forma que nos resta mucho empoderamiento en lo que queremos hacer. Mejor supongo que no voy a poder hacerlo porque mi experiencia me ha dicho, o porque mi historia, o porque la sociedad lo dice, y entonces es como ir corriendo en una carrera, ¿verdad? Y encontrarnos con muchos obstáculos que nos van deteniendo y nos van frenando. Entonces viene mejor quedarme en mi zona de confort. ¿Para qué me arriesgo si me van a herir? ¿Para qué me arriesgo si voy a fracasar? ¿Para qué me arriesgo en invertir en un negocio si lo más seguro es que no pueda? Exacto. Híjole, entonces... Y es verdad lo que dice Toño, no es que necesariamente las suposiciones sean negativas, sino es el hecho de que nosotros estamos hablando de bloqueos. Estamos hablando de cuáles son las cosas que nos bloquean. Cuando una suposición te lleva a ti a moverte, a lograr y hacer, pues entonces eso no es un bloqueo. Al revés, eso es un empoderamiento. En estos momentos lo que estamos hablando son esas suposiciones que nos llevan a nosotros a detenernos, a no lograr lo que nosotros queremos. Exacto, porque las suposiciones de las que estamos hablando son aquellas suposiciones que vienen del miedo, son aquellas suposiciones que no nos llevan a cuestionarnos, a enfrentar, a actuar, a aclarar. Por ejemplo, en el tema de, un ejemplo, está una persona en un mall y se observa que alguien la ve, pero esa persona no se acerca, se da la media vuelta y se va. Y esa persona se queda porque